Nosotros en Panamá estamos viviendo ahora lo que yo llamaría el gobierno de los epígonos. Es decir, los hijos de la dictadura son los que están dirigiendo los destinos del país. Gandhi lo dice así: lo más atroz de lo malo, la gente mala, el silencio de la gente buena. Entonces nosotros tenemos que hacer que la gente buena se convierta en protagonista y no en espectador. Que la gente buena sean los actores de su presente y de su futuro. Esa época nosotros tenemos la obligación de rescatarla. No con ánimos de rencores ni de odios, porque no se trata de eso. Se trata simplemente de actos de justicia. Porque como dice el escritor Milán Kundera, la lucha contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Y a los panameños aquí lo que se nos ha pretendido es enseñarnos a olvidar. Y ninguna sociedad puede construirse sobre la base de claudicaciones éticas. Y la peor de las claudicaciones éticas es la impunidad. Y la impunidad nace del olvido. Y el olvido es la que nos tiene como unos zombies, que en la actualidad nosotros no sabemos no solamente dónde venimos, sino a dónde vamos. Y cómo vamos y con quiénes vamos. Esta es la historia de un pequeño país del mundo, más conocido por su canal, y la de uno de los hombres que más ha luchado contra la tan infame dictadura que allí se desató por muchos años, y que le arrebató a su pueblo su justicia, democracia y libertad, que todavía hoy no se la han devuelto. Yo volví a nacer el 19 de diciembre de 1979. Había un compromiso de Torrijos de recibir a Chávez, pero nosotros no queríamos traer un problema que era de los gringos, a traer a Panamá a otro dictador más. El Chávez le dio a Torrijos 10 o 11 millones para que se los repartiera entre los coroneles. Y eso generó de parte de quienes defendemos la libertad democrática y los derechos humanos una ola de protestas. La gente que llegó se iba congregando en las escalinatas de la iglesia Don Bosco. Ahí vi yo a Rigoberto Paredes. Las denuncias de las que yo conozco, porque conozco algunas, no sé si hay otras, todas son falsas. En eso aparecieron unos coroneles. Estos coroneles eran los señores Julián Melo Borbúa y Roberto Armijo. Ellos llegaron ahí con esa arrogancia y prepotencia que siempre los acompañaba, preguntando que quién era el responsable de la marcha. Yo llegué y le digo: yo soy. Dice: bueno, esta marcha no puede salir. ¿Y por qué no puede salir? Por orden superior. Le digo: ¿orden superior de qué? Si la Constitución dice que uno se puede manifestar libremente, la Constitución de usted dice que uno puede marchar pacíficamente. Dice: bueno, me dice Melo Borbúa con una sonrisa así, esa cínica, de hiena: aténgase a las consecuencias. El tránsito, déjeme decirle que siempre fue utilizado por la dictadura para reprimir. El jefe de ellos, el que estaba de primerito, que se llama Tomás Herrón de Diego, me metió un solo trompón y empezó a gritar: aquí está Bernal. Y empezaron a darme manguera, palo, patada, puñete, esa cuestión, una cosa que... Bueno, eso fue una represión bárbara, bárbara. Cuando digo bárbara, ustedes no se imaginan lo que es la barbaridad. Entonces comenzamos a preocuparnos porque al hombre le dan de todo. Y usted sabe que nada hace más daño que lo que no se ve. Él quedó inconsciente. El hígado, los médicos preocupados. A él no lo dejaban ver a nadie. Él mismo tenía que cuidarse porque no sabía que se lo llevaba. Y los médicos se pararon para evitar que lo sacaran del hospital. A Miguel lo llevaron a Santo Tomás y estaba muy, muy mal. Yo sentía que yo me iba a morir, pero yo no me quería morir. Tuve que tomar anticonvulsivos por un año. Ellos me mandaron a matar. Y el encargado del operativo, como ellos le llaman eso, era un tipo que se llama Fritz Gibson Parrish, conocido como Sangre, y que en el gobierno de Pérez Valladares lo premiaron con 3 cupos de taxi, que en la actualidad es el jefe de seguridad del estadio Rod Caribe. Esa golpiza
decirles que me marcó, yo creo que es quedarse corto, ¿no? Después del 79 yo sabía que yo estaba marcado, así que yo, sin dejar de oponerme al gobierno militar ni nada, yo trataba de tomar mis precauciones, si se puede hablar de esa manera, a sabiendas de que en cualquier momento a ti te podían hacer un daño. Muerto el perro se acabó la rabia. Esta era la mentalidad de un régimen que, sin bases para defender lo que hacían, tenían que recurrir por la fuerza a la defensa de sus actos. Y el doctor Bernal no hizo más que acumular puntos dentro de una campaña para acabarlo. De esa época nos vamos a dar cuenta que el año de mayor represión fue el año 69, cuando se desapareció y se acribilló a mucha gente, se exilió cantidades de panameños. ¿Por qué? Por criticar a la dictadura. En el 75 yo logré proveerme de los borradores de los tratados que ellos estaban negociando con los gringos. Y yo los fotocopié más rápido que ligero y los empecé a difundir, y Dios mío, se armó la de que bueno. Y ya con eso entonces ahí yo creo que yo me gané mi primer exilio. Miguel Antonio, que había venido de Europa, llegó a Panamá, los cogieron y los mandaron los militares a Guayaquil. Este que me había arrestado como que se sulfuró, entonces sacó el revólver y me lo puso en la frente. Hombre que se ha arriesgado definitivamente. Pero que jamás se somete ni a la injusticia, ni al abuso, ni al militarismo. Un gran luchador. Y nos une una gran amistad desde entonces. Al principio es algo que uno no comprende, uno piensa que es que se ha ido por un tiempo determinado, que todo pasa. A medida que pasaban los días nos fuimos dando cuenta que era una cosa más permanente. Y lo triste de esto es que uno no sabe el futuro. Porque el exilio pone muchas limitantes, el exilio es cortante, te quita el ánimo. A todos nos tocó estar allí desde el 20 de enero hasta abril, creo, cerca de abril, donde cada uno cogió para cada lado que pudo, con pasaporte de las Naciones Unidas. Entonces, a mí me tocó llegar a México en un momento en que América Latina estaba desbordada de exiliados. Y entonces dice, exiliado por Torrijos. Eso era como ser un leproso. Nosotros que queremos una patria para todos, no para saquearla a nosotros, no tenemos patria. Qué bellaquería. Ellos no podían entender que una persona que hubiese sido exiliada por Torrijos no necesariamente tenía que ser, como ellos decían, un fascista. Porque él es un gran trabajador, luchador, perseguido, en muchas ocasiones violentamente exilado. Un exilio que fue cortesía de Torrijos y otro exilio que fue cortesía de algunos amigos de él, incluyendo yo, porque le iban a matar. Y el fracaso del régimen al tratar de imponer estas reformas, desacreditando ante el pueblo a un Torrijos alzado justo después de firmar los tratados, fue lo que lo sentenció a muerte en 1979. La T te la enseñaban con la T de Torrijos, la O con la O de Omar y cosas por el estilo. O sea, el totalitarismo, ¿no?, a mansalva. El sector educativo fue el sector donde ellos más penetraron, tanto a nivel ministerial como a nivel universitario. El Ministerio de Educación se había convertido en una, diría yo, en una guarida de adversario de la democracia en todo sentido. El gobierno empezó prontamente una campaña de agresión a través de los medios de comunicación que ellos controlaban. Ellos controlaban la radio, la televisión y los periódicos. Y 8 días después de la entrada al canal de las huestes de la dictadura, se dio la manifestación más grande que ha conocido la historia republicana, cuando más de 250.000 personas desfilaron. Debo hacer la observación que el gobierno puso como condición
en las negociaciones, en los 3 últimos días de negociaciones, que mi presencia no era aceptada bajo ningún punto de vista. En la huelga se terminó el 31 de octubre, que por cierto era el día de mi cumpleaños, y ese día que recuerdo con alegría, miles de educadores me cantaron el cumpleaños ahí en la Escuela de Venezuela. Así que eso para mí era mejor que haber asistido a la ronda de negociaciones donde ya se sabía que el gobierno estaba de rodillas. Conmigo ellos saben con quién están tratando. O sea, la gente puede que no esté de acuerdo conmigo. Y ese es su derecho. Y ojalá que haya cada vez más gente que no esté de acuerdo conmigo, porque eso promueve el diálogo, el debate, el montón de cosas que promueve. Porque una cosa es no estar de acuerdo con alguien y otra cosa es por eso dejar de hacer lo que hay que hacer. Eso no hay que... Pero la gente aquí en Panamá sabe que están tratando con una persona que dice lo que hace y que hace lo que dice. Miguel Antonio Bernal nace en el Hospital Santo Tomás el 31 de octubre de 1949 en la ciudad de Panamá. Su madre, Ana Concepción Vialas, y su padre, Teodosio Antonio Bernal Candanedo. Recuerda haber tenido una infancia muy feliz y crece en una casa que le llamaban La Marina, al lado de la presidencia, que le dio la oportunidad de vivir muchas de las cosas que allí, a través de los años, se fueron dando. Me acuerdo de Remón y de Cecilia Pinel de Remón, su esposa, siempre con unas gafas negras, una mujer muy esbelta. Me regaló mi primera pistola de agua. Y Remón, un hombre muy regordete y que siempre me decía, dile a tu papá que pase por acá para darte una beca. Y mi papá siempre me decía, yo no voy a donde ese señor, porque mi papá tenía las divergencias políticas propias de aquel entonces. El trabajo dignifica al hombre, y la Corte Infantil, que era un programa de televisión de la época, le dio la oportunidad de apreciar a su corta edad sus bondades y virtudes. La primera vez que me pagaron, me acuerdo que me fui con mi papá a un mini super que había por aquí por Perejil y me gasté $4.50 en cosas que le compré a mi mamá. Compré de todo y me quedó $1. Eran otros tiempos. La alegría y el regocijo que expresó mi madre en aquel entonces, yo todavía lo conservo de su expresión. Y sobre todo de mi madre guardo el ejemplo de dignidad. Jamás levantó la mano para pegarme, y las veces que la amagaba lo hacía muerta de risa. Igual mi padre jamás me pegó, siempre me trató de usted, pero jamás levantó la mano, y eso pues yo considero que es un tesoro, porque la violencia que los padres reflejan contra los hijos pues se expresa después en una serie de situaciones que vive la sociedad. También recuerdo la época de Diquearia que me marcaron, porque muchas cosas se van quedando en el camino de la memoria. El bautizo de un hijo de Diquearia, uno que se llama Álvaro, y desde el balcón de la presidencia lanzaban bolsas de dinero para el padrino Patacón, que llamaban, ¿no?, a los pelados del barrio que estaban allá abajo. Así que todos los pelados del barrio estábamos allá abajo esperando que viniera la gente a la iglesia, que no llegaban. Pero el que llegó fue mi papá, y cuando me vio allá abajo me mandó a subir. Entonces cuando yo le reclamé que para qué me llamaba, que venía el padrino Patacón, que iba a coger, me dijo, usted no me toca un centavo de esa plata. Entonces él se metió la mano en el bolsillo y me dio una moneda de 10 centavos. Y yo, que era un chiquillo, agarré la moneda y la tiré al piso, bravo. Y yo recuerdo que mi papá me dijo que alguna vez me vas a entender y vas a lamentarte de tu grosería, nada más. Así que yo no participé del padrino Patacón, pero sí vi las bolsas que tenían claramente marcado las letras del Banco Nacional. Pocos días después de haberse graduado en el Colegio La Salle, parte hacia Madrid para terminar sus estudios en Francia, gracias a una beca que le otorgase ese país. Mi papá y yo habíamos solicitado un préstamo del IFARU, porque contrariamente a lo que se dice por ahí, el IFARU ya existía en el 67. Pasa que aquí han cambiado la historia y a los muchachos le venden la idea de que el IFARU fue una creación de la dictadura. El IFARU fue una creación de Diógenes Arosemena Grimaldo bajo el gobierno de Marcos Robles. Y estudié Derecho y saqué un doctorado en Ciencia Política. Y regresé a Panamá en marzo del 74. Francia me dio a mí mi bagaje cultural y me dio a mí
los mecanismos y los útiles necesarios para tener los principios por los cuales siempre he luchado, en todo momento y lugar, con todos los riesgos, sin ningún tipo de titubeo, en medio de una profunda incomprensión, porque Panamá no es una sociedad abierta, ni es una sociedad amante de la crítica y mucho menos del análisis científico. Prima más la emoción que la racionalidad en la mayoría de los sectores. Y hemos tenido, en mi opinión, una clase política cuya mayoría se ha destacado por una profunda ignorancia, no solamente cultural, sino también propiamente política. Todo se ha hecho de una forma empírica, y a partir del 68 pues el país tuvo un cambio radical cuyos perjuicios todavía pagamos porque la vida institucional del país se vio interrumpida. Ya desde Francia, junto a la exilada diputada Thelma King, Miguel Antonio inicia su lucha mandando a Panamá pequeños periódicos criticando duramente al militarismo. Que ya para el mes de septiembre mi papá me decía en una de sus cartas: hay cada vez más rumores de que a Arnulfo Arias le van a dar un golpe. En todo Panamá se habla del tema. Yo sabía perfectamente bien que el triunfo del doctor Arias iba a demorar muy poco. La remoción de los comandantes de la Guardia Nacional y el envío de unos ciertos oficiales a servicio diplomático, hechos que entraban dentro de las potestades constitucionales que le asistían a Arnulfo Arias como presidente electo, sirvieron de pretexto para adelantar el golpe de Estado dirigido por Boris Martínez. Torrijos no era un hombre valiente, él era componedor, tomador de tragos, social y demás. Cuando van a dar el golpe de Estado, a Torrijos lo fueron a buscar y lo llevaron casi que forzado a la comandancia. Estaba en la casa de Lacas o en otro lado, muy alegre, posiblemente libando algún tipo de bebida. Y Boris Martínez fue el que dio el golpe de Estado. Un oficial bastante honesto, que no permitía que lo coimaran, que decía que era socialista. Aquí inventaron que era comunista, que era un individuo arbitrario, que era deshonesto. Tira. Sé que yo creo que Boris Martínez sería especular si hubiera hecho una mejor o peor labor que Torrijos. Mi opinión de él, por lo que lo conocí, hubiera hecho una mejor labor. La elección, que había sido en mayo del 68, Arnulfo toma posesión como presidente de la República, electo el 1 de octubre, y el 11 de octubre del 68 es derrocado. La dictadura comenzó con unos pronunciamientos que eran anticomunistas, que no sé qué, no sé cuándo. Se aprovechó con la alianza, en mi opinión, de los norteamericanos, que bien sabían que iban a tener problemas de los tratados con el doctor Arias. No hace un llamado a sus seguidores, que hacía 11 días lo vitoreaban masivamente con la toma de posesión. Se refugia en la zona del Canal, donde es recibido por las autoridades norteamericanas, quienes prácticamente lo aíslan de la población panameña, y más tarde lo enviarían a Estados Unidos, haciéndole creer que se lo llevaban para que pudiera poner su querella en la OEA y para que después pudieran restituirlo. Le dan un golpe de Estado que los Estados Unidos también quería. Cada golpe que ha dado los Estados Unidos con sus militares, Torrijos, Somoza, el que sea, ha sido golpe a la naturaleza de lo que ellos saben, porque ellos tienen estructuras de espionaje totales y tienen miembros de la CIA panameños. Panamá vio cómo se conculcaron todas sus libertades, cómo se impuso un gobierno autoritario, autocrático, represivo, perseguidor. Las cárceles estaban abarrotadas de políticos de todo corte y de muchos sectores populares, dirigentes sindicales, sobre todo magisteriales, que eran los más aguerridos en aquel entonces. La universidad fue clausurada, los partidos políticos fueron prohibidos, los periódicos, las emisoras, las televisoras, todo fue clausurado. Allí censuran y quieren que digamos que no han censurado. Ahí dicen, prohíbe, pero te prohíbo prohibir. Y esto me lo decían los ministros
que nos llamaban, que nos cerraban la emisora, todas las cosas que hicieron. La policía o la Guardia Nacional se tomó el país, se tomó las calles y empezaron a gobernar en base a un denominado estatuto revolucionario. Y comenzaron a aupar a Torrijos, que era secretario general de la comandancia, y pusieron un triunvirato. El golpe de Estado contó muy tempranamente con el reconocimiento y el respaldo del gobierno de los Estados Unidos de América y poco a poco con el reconocimiento y respaldo de todos los gobiernos del continente americano y del continente europeo. Durante la dictadura eran los criminales que había tomado el país. Ningún gobierno se ha ocupado de una manera decidida a hacer la investigación hasta el final y buscar que estos hechos no queden impunes. Los antecedentes mediatos del golpe de Estado fueron el 64 y también fue la crisis política que se abre en el 68 ante la gula de los partidos políticos por alcanzar el poder. Hello, Mr. President. Aló, señor presidente. Diga, señor. Mr. President, I wanted to say to you that we deeply regret the situation of violence that has developed there. Señor presidente, quería expresar a usted que profundamente lamentamos la situación de violencia que ha ocurrido ahí. El ejército norteamericano acalló la protesta de los estudiantes panameños que exigían cesar la bandera panameña en la zona del canal, en los sitios donde se izaba la bandera americana. Y a mí me tocó ver cuando Schiari salió al balcón a anunciar que había roto relaciones con los Estados Unidos. Que le voy a decir a él lo que yo pienso decirle al señor Thomas Mann cuando venga acá, posiblemente esta noche o si no mañana. I'm going to tell you now, President Johnson, the same that I plan to tell Mr. Thomas Mann when he arrives either later today or tomorrow. Para ir a una revisión integral de los tratados que rigen las relaciones de los Estados Unidos con Panamá, porque lo que tenemos hasta ahora no es más que una fuente de insatisfacción y de situaciones tan lamentables como la que acaba de ocurrir. Esa dignidad que supo demostrar la dirigencia de Schiari en ese momento, por encima de sus intereses económicos, por encima de sus intereses políticos y de los gobernantes, y todo, tuvo un gesto que nosotros no podemos ni olvidar ni dejar de transmitir, sobre todo cuando nosotros, en mi opinión, desde entonces a la fecha, no hemos tenido otra cosa que gobiernos que, en mi opinión, se han caracterizado por su indignidad y por su comportamiento cipayo, por más que digan lo contrario. Eso se puede demostrar en los hechos. Así que fue el inicio de un proceso que duró varios años, pero que se dio el resultado. Panameños, hoy, 18 de diciembre de 1964, es un día histórico para nuestra nación. Acabo de recibir información en el sentido de que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Lyndon B. Johnson, acepta negociar un tratado enteramente nuevo que reemplazará el tratado de 1903 con sus enmiendas. La abrogación del tratado de 1903, el reconocimiento expreso de nuestra soberanía en la zona del canal y la abolición de la perpetuidad son tres demandas fundamentales de la nación panameña por las cuales han venido luchando sus hijos en 5 generaciones. Ellos quemaron todo lo que había pasado antes del 68 en materia de reivindicación nacional. Se burló la lucha que nos costó trabajo y sangre del 64 y han hecho ver que ha sido el señor Omar Torrijos, que él es el único que había hecho patria y que él es el único que había reivindicado y que él es el único que había rescatado. Torrijos y los militares aprovecharon
las negociaciones para encubrir con el nacionalismo panameño lo que era una dictadura, y hacían ver que ellos eran unos nacionalistas panameños que estaban luchando por lograr un cambio total en las relaciones con los Estados Unidos. Los estadounidenses se dieron cuenta que ellos no podían permitirse el lujo de seguir manteniendo a Panamá como un protectorado. Y allí se empieza a gestar la modalidad que alcanzan después del 68, es decir, el establecimiento de un régimen dictatorial, es donde no hay libertad de expresión, de reunión, de asociación, de circulación, donde hay un control férreo absoluto, un autoritarismo y una autocracia, para poder negociar los tratados del Canal de 1977, más conocido como los tratados Carter-Torrijos. Con todas las ventajas pro-norteamericanas como son los actuales. Y aquí se nos ha querido vender un mito, ¿no? E idolatrar lo que deberíamos repudiar. Vengo a hablarles a nombre de un pueblo que no se alimenta con odio y que la sencillez de su corazón lo ha hecho perdonar ofensas y enrumbar su destino hacia la consecución de su propia identidad. Y una constitución que ellos mismos hicieron y la han violado cuantas veces le da gana. Es la constitución más violada que cualquier mujer violada en todo ese ejercicio de violación internacional. Y es que le dedicaron el artículo 277 a reconocer en Omar Torrijos el jefe máximo de la Revolución de Octubre. Y le daban todos los poderes de nombrar presidente, nombrar ministro, Corte Suprema, Contralor, Subcontralor, Procurador, o sea, todo una concentración. Después de un artículo larguísimo que está allí como testigo mudo de lo oprobioso del sistema que impusieron. Eliminaron los municipios como entes políticos autónomos y crearon esta figura del representante de corregimiento y dividieron el país en 505 corregimientos. Porque todo eso de los representantes de los 505, esto es puro cuento. Ahí mandaba el señor Torrijos y su grupo militar y sus secuaces más íntimos. El artículo 2 que decía que el poder público emanaba del pueblo y que estaba constituido por los 3 órganos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los cuales debían actuar en armónica colaboración entre sí y con la fuerza pública. O sea que elevaron a la Guardia Nacional al rango de órgano de Estado. Una cosa que no se ha visto en ningún país del mundo, ni siquiera en las más agrias de las dictaduras. 504 levantaron la mano cuando le dijeron: ¿aprueban ustedes la constitución que quiere el general Torrijos? Y levantaron la mano menos uno, que ya murió, Luis Emilio Veces. Se cambian todas las estructuras que se habían cambiado desde el principio, de poner presidentes de Adero, Lacas, Sucre, el otro, y se juegan con todos los sentidos de los valores en nuestro país. Porque aquí se empezó a gobernar por decreto y la voluntad del general sustituyó la voluntad general. Con la Constitución ellos entonces ya legitiman. Ya no era la fase de legalización, sino de legitimación que se les había exigido por parte de sus patronos en Washington para poder entrar a negociar el Tratado del Canal, que se sabía en Estados Unidos que no podía justificarse ante la población estadounidense con un gobierno que no tuviese un envoltorio constitucional para hacerlo aparecer como democrático. Cuando comenzó la gestión de un tratado nuevo, que yo estaba participando en un tratado nuevo antes de que Carter supo del asunto, pero se tomaron una decisión en el gobierno norteamericano de que el tratado no iba a pasar si no pintaron a Torrijos un hombre bueno. Poco a poco los documentos que se han ido descubriendo, y más que descubriendo, pues publicando en Estados Unidos de América, revelan que todo fue una acción montada, calculada, programada para hacer de Torrijos un líder
Y yo sé que la única persona en el mundo entero que logró creer eso es el propio Jimmy Carter, que es una especie de tonto, un tonto de esas que cree en la bondad de los demás. Una tía de Bobby Ayman que vivía en Washington nos consiguió una cita con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Allí estaban Fulbright, Stone, todos esos, los grandes del Senado, entre ellos también Ted Kennedy. Nosotros le dijimos, vean señores, muchas gracias porque nos han acogido y nos han recibido gente tan importante como ustedes. Pero nosotros no hemos venido aquí a hablar del tratado. En Panamá las cosas son distintas como ustedes las creen. El mismo Kennedy y Fulbright, los leones de la comisión, dijeron, hey, un momento, nosotros queremos saber qué está pasando en Panamá. Entonces, al día siguiente que ellos fueron allá, le dieron al Departamento de Estado y a Carter, hey, ese tratado no lo vamos a aprobar así. Ustedes tienen que pedirle al gobierno panameño, a ese señor Torrijos, que se comprometa a restablecer la libertad de Panamá, que haya partidos políticos, que haya elecciones, que haya libertad de prensa, que devuelvan los periódicos a su dueño, que regresen los exilados y que el próximo gobierno sea un gobierno que surja de elecciones. Y entonces Torrijos dijo, está bien. Basado en ese compromiso, llevaron al Senado la votación. Y sabe que el tratado del canal fue aprobado por un voto. Y de esos señores, los 9 que estaban ahí, 8 no fueron reelectos, salvo Ted Kennedy, allá en Massachusetts, lo volvieron a nombrar. Pero los otros perdieron, se perdieron en el camino del tratado del canal. Torrijos tiene el mérito que logró los tratados del canal. Porque después declaró Dean Rusk y muchos de ellos, con ningún gobierno hubiéramos hecho un mejor tratado que con el de Torrijos. Obviamente, porque era el tratado militar mano a mano. Y Torrijos era uno de ellos, que han querido pintar como el gran héroe, como la gran cosa, y todos sabemos perfectamente a quienes le estaban prestando. La dictadura, en el 78, modifica la Constitución. Cambian un par de artículos para permitir, no en el 78, sino para el 84, la elección presidencial. Ellos primero hicieron la ley, inscribieron el PRD y después hicieron el código electoral y crearon las circunscripciones a imagen y semejanza de los inscritos en el PRD. Y el que no se matriculaba en el PRD ya sabía que tenía 99.9999% de posibilidades de no seguir ocupando el cargo público. Así que el PRD nació como un partido grande. Sin embargo, poquito después de ese bendito veranito, vino el chaparrón. Se le llamó así a esa aperturita que hizo el gobierno de permitir ciertas libertades. Entre las denuncias y protestas, el periódico Ya, Alternativa en la Radio y demás acciones habían convertido a Bernal en un enemigo público del régimen. Los otros militares hicieron ver que bueno, ahora vamos a restablecer la democracia. Hicieron elecciones en 1984. Hicieron hacer ver que Barletta había ganado por 1000 y pico de votos, que fue un fraude de los más fraudulentos. Que todavía hoy creo que sigue creyendo que él fue electo presidente, ¿no? Pero bueno, ese fraude fue apadrinado por los Estados Unidos, así está recogido en un libro que se llama Así fue el fraude, de Arias de Para. Los gringos, no contentos con organizar el fraude, mandaron a George Shultz, secretario de Estado, a bendecir el fraude. En aquel entonces empezó a destacarse Delgado Diamante, se le conocía como el cuarto magistrado, porque él era encargado en el Tribunal Electoral de vigilar que el fraude se hiciera como se hizo. Y a mí me tocó escuchar de la boca del propio Díaz Herrera, en su casa, grabadora en mano, y allí en la sala de Díaz Herrera, él nos dijo que ahí en su casa se había fraguado el fraude con la presencia de los magistrados del Tribunal Electoral
de entonces, Rolando Murga y Yolanda Pulice de Rodríguez, y que a él se le había ocurrido la cifra de 1713. Entonces, nosotros organizamos la traída de Arnulfo para que Arnulfo se sumara a la protesta, para poder que la gente exigiera, con todo lo que estaba aprendiéndose a raíz de la declaración de Díaz Herrera, exigiese lo que todos sabíamos, que Nicky Barletta había sido producto de un fraude y que había que instalar a Arnulfo Arias en la presidencia de la República. Muchos hicieron hasta lo imposible para que el movimiento no tomase la fuerza que pudo haber tomado, y que llevó pues a que Arnulfo nunca fue restituido a la presidencia como debió haberlo sido, y que después llevó a las situaciones pues que se dieron a partir ya del 88-89, ¿no? O sea, pues yo no esperé la democracia para hablar de ella, o sea, yo luché por ella. Yo no esperé los partidos políticos para criticarlo. Yo luché, yo fui la primera persona que escribió un artículo en este país bajo la dictadura pidiendo a los partidos políticos. Eso lo encuentra usted en Diálogo Social de 1975. Yo soy pueblo panameño que estamos llegando a nuestro límite de paciencia. Por eso creemos que nadie puede utilizar terceras frases, conspiraciones, sutileza o malas interpretaciones, porque juntos enfrentamos este... Sin duda, Omar Torrijos es un tipo hábil, inteligente y ambicioso, al punto que él maniobró y sin dirigir el golpe, se apodera del golpe, como lo dice Boris Martínez, y luego se deshace de Boris Martínez y de otros que estaban más o menos identificados con Boris Martínez, y él queda como jefe supremo de la revolución gloriosa de Panamá. Yo de revolución ahí no veo nada. De golpe de Estado militar veo muchísimo. Y siguiendo los patrones de entregar el país. Newsweek siempre le manda preguntas para un artículo. Le dice, ¿dónde está el centro del apoyo de Torrijos? Y yo dije, Washington, D.C. Torrijos, Paredes, Noriega, Flores, todos estos militares estaban, algunos de ellos al servicio de los Estados Unidos. La historia se sabe después, eran empleados del gobierno de los Estados Unidos. Los entrenaron, pero también les pagaban, Torrijos y Noriega. Por instrucciones de los norteamericanos, entonces Torrijos con Noriega establecen un vínculo con el Partido del Pueblo, el Partido Comunista, y se establece lo que se llamó la línea de marzo, que hace que los comunistas entren al gobierno para darle al régimen de Torrijos un barniz de izquierda. Y en eso también participa el gobierno cubano de Fidel Castro y otros que empiezan a querer hacer de Torrijos un fenómeno revolucionario, etcétera, y lo pintan como si fuese una especie de héroe extraordinario. Noriega también logró dirigir las actividades criminales de la Guardia, que comenzó en el 68 con contrabando de Panamá a Costa Rica de licores, con un diputado tico que se llamaba Frank Marshall, que era amigo de Torrijos. De eso nació Transit S.A., que era una empresa criminal, y luego había la cosa de drogas. Monchi, el hermano de Torrijos, estaba en eso ya. Otros, pero Noriega hacía esas cosas y Torrijos se podía. Ellos decían que el golpe de Estado del 11 de octubre era una revolución, le llamaban la revolución octubrina. Y salió un libro que se llamaba Una revolución diferente, que en el prólogo me acuerdo perfectamente que decía que Torrijos era una dínamo humana, que Torrijos no dormía pensando cómo hacerle el bien al país, que Torrijos trabajaba más que nadie en la bolita del mundo. O sea, unas cosas completamente absurdas, pero propias del culto a la personalidad que se desata, y le empiezan a prestar frases que pertenecían a la historia de otros pueblos, pero que las ponían en boca de Torrijos para que la gente creyese que eran de él
Y como la ignorancia es y sigue siendo atrevida en este país, la gente se tragaba las frases. Por ejemplo, pusieron a Torrijos a decir siempre de pie, nunca de rodillas, cuando esa frase era de Dolores Ibarruri, más conocida como la Pasionaria, que la pronunció cuando despedía a las brigadas internacionales en Barcelona ante el inminente ataque de las tropas franquistas en 1937. También con frases como aquellas que díganme lo bueno, que lo malo yo lo sé, lo que quiero para mis hijos, lo quiero para mi pueblo, y un poco de apreciaciones de carácter ultrademagógico, pero que cumplían una función, como aquello de que gobernador de qué, que lanzó en un discurso que dio en la 5 de mayo, cuando anunciaron que iban a negociar los tratados del canal. ¿Qué pueblo de América o qué pueblo del mundo soporta que contigo a su territorio existe un gobernador? ¿Gobernador de qué? Lo que nunca le dijeron al pueblo panameño es que la noche anterior a ese discurso, en que demostró un grado de agresividad antiimperialista contra los norteamericanos, él se había reunido, había cenado con el gobernador de la zona y le había adelantado lo que iba a decir al día siguiente. Soy novelista, autor de 5 novelas y un libro que yo quisiera que fuera novela, pero no lo es. Es un libro que escribí con Sancho Borbón sobre la dictadura. Balbina Herrera a lo mejor va a creer que ese libro es novela, porque habla de una dictadura. Ella nunca tuvo parte en ninguna dictadura, según ella, sino un proceso. Pero creo yo que si están tirando gente de helicóptero, eso a lo mejor es una dictadura, ¿verdad? Porque Torrijos y Noriega siempre fueron los que gobernaron. Ninguno gobernó sin el otro. Torrijos era la cara bonita, ¿no?, la cara amable que se presentaba. Y Noriega era el encargado de todo el aparato de seguridad, pero claro que él no actuaba solo. El hecho de que lo hayan dejado solo después del 20 de diciembre, porque ahora usted cuenta los dedos de una mano la gente que dice que conoció a Noriega o que se benefició de Noriega, y hasta los propios gringos que eran sus superiores, sus jefes, sus mandamás, ahí lo tienen pues. Ha sido el único que verdaderamente se puede decir que ha pagado con prisión algunas de las cosas que hizo por acción o omisión, o también ordenó que se hiciese. En los años 70, la juventud sobre todo desconoce la realidad política y social que se vivió en el país. Y sobre todo la realidad en cuanto a la vigencia de los derechos humanos. La gente cree que peor fue Noriega. Eso es cuento. Torrijos fue peor que Noriega. Nunca hubo tantos muertos, ni hicieron tantas cosas como se hizo con Torrijos. Él lo sabe perfectamente y su familia lo sabe. Tú ibas en un bus y tú ibas hablando de política en contra del régimen, se paraba a alguien y te acusaba y te llevaban preso. Eso era así. Sin Torrijos no había Noriega, y sin Noriega no había Torrijos. Ellos estaban de la mano para todo, lo estuvieron en todo momento, en todo lugar, hasta que, en mi opinión, Noriega y otros decidieron deshacerse de Torrijos. ¿Por qué no lo investigaron? Él merecía que lo investigaran como ser humano. Y es cierto que en esa cosa Torrijos murió antes de que toda la tripa salía afuera. Nadie sabe, ni podemos especular qué hubiera pasado si se quedaba. A partir del 11 de octubre, todo aquel que osaba adversar u oponerse a la dictadura militar de verdad, no de la boca para afuera, sino de verdad, lo pagó o con el encierro, o con el destierro, o con el entierro. Yo siento que el verdadero revolucionario es el hombre que no mata a nadie y que está dispuesto a dar un ejemplo de vida y que los principios son los fundamentales. Leopoldo Aragón muere en el exilio en 1977, el 1 de septiembre, cuando se inmola frente a la Embajada de los Estados Unidos de América en Suecia para protestar contra la firma de los tratados del canal. Y el único delito de Leopoldo Aragón era que se oponía a la dictadura. Roberto Díaz Herrera, en unas declaraciones
que lo consagran como un hombre valiente, echó el cuento de todos los muertos. Y esta dictadura no tenía empacho para hacer todo lo que tenía que hacer. Pero Manuel Noriega se debe todo a Torrijos, que le cogió antes de la dictadura para hacer las cosas sucias, torturar gente y otra cosa. Porque Noriega tenía patologías convenientes. Por eso mataron a Floyd Beaton, a Heredero Portugal, a Hipólito Quintero y a tanta gente más. De todo eso yo soy testigo. Una de las cosas que más daño nos está haciendo a nosotros los panameños es el desconocimiento de nuestra historia. Militares pensaron que nos podían echar el cuento de la democracia. Torrijos, yo estoy seguro, no le gustó matar gente. Él sí mató la gente que tenía que matar. Dijo a Jack Vaughan, que era embajador acá en 2 ocasiones, una cosa, y era un amigo. Hay dos clases comunistas. Hay lo que se compra y lo que tiene que matar. Entre ellos Floyd Britton, Portugal y otros. Y ahí estaba Noriega para hacer esas cosas. No, porque yo no consideraba a Noriega general, yo lo consideraba como un hombre maleante. Y en la vida hay que tener principios. Tú no vas a convencer a un asesino que tenga principios morales. El informe de la Comisión Nacional de la Verdad, que no ha sido debidamente divulgado, ahí recoge todas estas flagrantes violaciones a los derechos humanos. Lo que se quiere con los traumas históricos que pasan los pueblos es que no se vuelvan a repetir. Aquí en Panamá nadie le importa nada. No les importa leer, no les importa saber, no les importa cuánta gente violaron, porque como si no fue su hija, no les importa. Si a alguien le hacen algo, José Martí dijo, ver cometer una injusticia y no hacer nada es cometerla. Tú estás frente a unas personas que no tienen conciencia, que no tienen, no podía decir alma, pero que no tienen la menor sensibilidad humana. Y lo sentaron en cosas quemadas y le tiraron disparos para hacer que los mataban. Entonces el miedo se te infiltra. Eso fue lo que vivió un gran sector de nuestro país. Lo que pasó con Floyd Britton yo lo supe porque un compañero de la cárcel salió de Coiba. Y sé cómo lo arrastraron, cómo lo vilipendiaron. Se lo puede contar Álvaro Menéndez Franco, que ya no quiere decirlo a lo mejor, porque ha sido muy del gobierno de los militares. Un hombre que lo capturan el 12 de octubre. O sea, que no le dieron chance ni de respirar. Así que no se puede decir que Floyd desplegó una acción revolucionaria en contra de nadie, porque él es el primero prácticamente que lo meten preso. Y muere en Coiba. Y muere a punta de golpes. Y hay testigos de así, y testigos muy serios, ¿no?, que pueden hacer por su testimonio lo que decimos en derecho plena prueba. Describen la muerte de Floyd. Como mataron también a Hipólito Quintero. Muere desangrado en el medio del caserío. Aquí en este país hay muchas cosas que no se quieren saber. Porque ellos han manejado esta sociedad desde el 68 a punta del miedo. Bueno, yo les puedo decir a ustedes que el miedo es una cosa del presente en la psicología del panameño. Lo cogieron, es verdad, él estaba con los grupos rebeldes en Coclé. Pero si lo cogieron y estaba vivo, no tenían por qué matarlo. Hay toda clase de códigos de lealtad. Es verdad que uno mata y el otro mata en un combate. Bueno, matan. Está muy mal para mí, yo cada vez quiero ser más pacífico. Pero matan. Y entonces lo que hicieron fue que lo enterraron de cabeza, se lo contaron todos los campesinos y efectivamente así lo fueron a buscar. De cabezas, los huesos, para que con los órganos afuera, los pájaros, como ejemplo de todos los campesinos, para que se pararan. Los lugareños oían los gritos de su amigo y no lo podían socorrer. Y se muere desangrado gritando de dolor. Desgraciadamente en Panamá, todo el mundo habla de los derechos humanos, pero son muy pocos los que verdaderamente comprenden lo que son. En Panamá no ha habido una real justicia. La justicia es lo que vamos a hacer en Panamá. En que aquí tenían tanta responsabilidad
los unos y los otros, los unos por acción y los otros por omisión. El que cometió un crimen que lo pague. ¿Se declaró culpable o inocente? Inocente. ¿En qué bajó los cargos? Su declaratoria de inocencia, señor Córdoba. Es que yo no tengo que ver nada con nada. ¿Confía usted en la justicia panameña, en esta nueva justicia? Yo creo que hay que confiar en la justicia divina. Nunca se ha sabido dónde están los restos del padre Gallego. La iglesia hizo un esfuerzo tremendo desde el principio. Fue perseguida la iglesia también. En ese momento estaba Monseñor Marco Gregorio Madrat como el obispo de Panamá. Héctor Gallego se viene a trabajar entre los pobres, tal como lo dice el Evangelio. Se fue a Santa Fe de Veraguas y él comienza a organizarlos y comienza a decirles que si ellos unen sus esfuerzos y unen sus cosechas, pueden pedir más precio. La fuerza que tiene la unidad, eso fue uno de los grandes valores que le transmitió el padre Gallego a estos campesinos. Y es la iglesia la que finalmente en el año 2001, la que solicita la creación de la Comisión de la Verdad. En el caso del padre Gallego, se hizo un proceso y se condenaron a varias personas, a varios militares. Pero todavía pareciera que hay otros que participaron en la muerte del padre Gallego y no se les ha logrado comprobar nada por un silencio cómplice que tienen los militares. Cuando te mandan a asesinar, tú no vas a matar. Cuando te mandan a reprimir o a torturar, tampoco. Así que no se pueden escudar detrás de lo que es la obediencia de vida. Y eso está vigente en nuestro país. La Constitución panameña, que señala que todos los panameños están obligados a tomar las armas en defensa de la independencia nacional y la integridad territorial del Estado en caso de que las mismas se vean amenazadas por una nación extranjera. Ante la patria, ante Dios, ante mis compañeros, que nosotros no nos arrepentimos de haber sido portavoces de una posición nacionalista básica y de haber luchado por defender la independencia nacional y la integridad del territorio de la patria. Mata a uno para que le metas miedo a los demás. Y por eso este es un país de miedo, de cobardía, de a mí no me importa. Si yo salvo mi vida, ya bastante he logrado. No ha logrado, porque se va a matar mucha gente. El que mandaba a matar y todas esas cosas era Omar Torrijos. Que ahora quieran tergiversar y cambiar la historia y ahora quieran todos retratarse con él como si fuera la estampita de San Cristóbal, eso es otra cosa. En otros países se le ha pedido perdón en nombre del Estado. En Panamá no han querido. Del año pasado, el fallo de la Corte textualmente señala que el Estado debía reconocer y pedir perdón en un acto público. Entonces también eso es un vacío que hay. O sea, nadie ha pedido perdón aquí. El perdón no significa que hay que expresamente decirlo. Aquí han muerto poco, 200 personas y aquí todo el mundo está tranquilo. Aquí no pasó nada, pase la página. Voy a decir, yo no tengo nada que ver en este caso, simplemente cumplí con una orden que me impartió un superior. Los militares no se pueden esconder bajo el concepto que tienen en las esferas castrenses de la obediencia de vida. Yo lo hice porque me mandó mi general o mi capitán, eso no existe. Y esto que viene ahora es un golpe de Estado, ya está hecho. Poner a los militares, que fueron actores de todo eso, de ministros y viceministros, hacer leyes que violan la Constitución. Y eso lo ha dicho muchas veces también Miguel Antonio y mucha gente, Carlos Iván Zúñiga, todos los que se han atrevido a decir que eso es un golpe de Estado. Benjamín Colamarco fue tomado prisionero después de enfrentar a los norteamericanos en Amador y Balboa. Fue acusado de atentar contra la personalidad interna del Estado y permaneció detenido por más de 4 años. Pero ¿qué pasa? Que el Estado, aquel que está llamado a custodiar la vida nuestra, a custodiar nuestro bien, es el que te mete la puñalada. Es poco lo que todavía hoy se sabe, porque no ha habido de parte de los distintos factores reales de poder o de los distintos sectores sociales del país, salvo algunas que otras unidades que se han ocupado del tema, una voluntad real de recuperar para la historia esas páginas. Cuando se crea una comisión de la verdad, se persigue hacer justicia, pero hacer justicia en su más amplia acepción, ¿no? César Pereira Burgos hace el primer fallo de la Corte, declara que no prescriben los delitos de lesa humanidad. Pero después hubo una variación, se muere César Pereira Burgos, entra otra persona a la presidencia
de la Corte Suprema de Justicia y comienzan a declarar prescritos todos estos casos nuevamente. Hay una variación en cuanto a los fallos de la Corte. O sea que la Corte, pues, dolorosamente, todavía, pues, yo veo grandes visos de politización. Entonces están los asesinos caminando por ahí tranquilos, ¿no? Y amparados entonces por los fallos de la Corte. Mientras yo tuve programa de radio, yo nunca dejé de criticar y atacar la dictadura. Nunca. Cuando yo me entero por una fuente seria de que había una lista de 5 personas que la dictadura consideraba en el 85 que había que deshacerse de una manera o neutralizarlo o sacarlo de circulación, y a cada uno de ellos en ese momento yo les dije la información que yo tenía. Arosemena y Zúñiga consideraron que no había que prestar importancia a eso. Marco Alarcón reaccionó con la seriedad correspondiente. La desgracia vino cuando secuestraron a Mauro y trataron de asesinarlo, y se salvó por un pelito, y luego cuando desgraciadamente decapitan a Espadafora el 13 de septiembre de 1985. Pero bueno, lo agarraron los militares porque le cayó mal a quien entonces ejercía la comandancia de la Guardia Nacional, al general Noriega, y es asesinado de la manera más vulgar y de manera más abyecta, porque tú no puedes agarrar a un hombre y asesinarlo como lo mataron y le arrancaron la cabeza. Para esa época causa impacto en la opinión pública las declaraciones del testigo ocular de la muerte del doctor Hugo Espadafora. La defensa del distrito de Bugaba, sargento Eliezer Chavarría, sacó un cuchillo de la vaina de su equipo y le cortó las 2 orejas al doctor Hugo Espadafora y se las metió con un par y se las hizo comer. Todo lo que estoy diciendo, el doctor estaba vivo. Mayor Luis del Cid cogió una vara policial y se la metió por el ano y se la acabó de arremeter con la bota. Hacer el mismo que portaba el cuchillo, le sacó los testículos, el pene y se lo hicieron comer. Y todos ellos decían, dice, ahora sí te vas a, sigue tú, ¿qué era lo que tú sabías de mi general? Habla, hijo de puta, ¿qué era lo que tú sabías de mi general? Habla, hijo de puta, todo era la frase que decía. Todo, el que no le metió una patada, le daba con la mano. Todo lo que yo he mencionado. Jamás pensé que los panameños como seres humanos eran capaces de semejante crueldad. Para el panameño la decapitación era Núñez de Balboa, y un buen día amanecemos con que decapitaron a Hugo Espadafora. Allá había como una especie de, ¿cómo decirte?, de política de intimidación. Hacían cosas para recordarte, te tenemos en la mira. No hay gas, aquí no hay nada, puro paz y amor aquí, si no hemos tirado gas ni nada. También hay otra anécdota y muy triste, y es cuando matan a Carlos Guzmán Baúles. Yo iba a ir a esa manifestación, donde la señorita del corazón, la inocente Caperucita Balbina, era la alcaldesa, que había dicho, aquí mando yo, y civilista vivo, civilista que entre, civilista muerto. Y me fui con mi hijo a recorrer previo, porque yo siempre tenía malicias. Ya las malicias se hacen con los años. Me voy a dar vuelta y veo cómo está la policía de camino, como quien va a Colón, para acá, puesto en las montañas con rifle. Pero ya sabía, porque había visto francotiradores en el puente. Ya sabe que hay un puente ahí por donde ahora se pasa para ir para un lado, para el otro, para ir para Colón. Y iba corriendo a dejar a mi hijo para advertir que no hiciéramos eso, sino que nos moviéramos, porque había peligro. Cuando llego, ya habían disparado a Carlos Guzmán Baúles, que antes habían matado a otro. El hijo, don Carlos Guzmán Baúles, ahora es un tremendo muchacho de extraordinaria lucha política. ¿Cuántos lloramos la muerte de ese señor ese día? ¿Cuántos pensamos a cuántos querían matar? Ya en el 87
Bueno, me tiraron un carro que me fregó una pierna, que me obligó a enyesarme. Eso fue el 2 de agosto del 87. Y el 2 de octubre del 87, que llegaron no sé cuántos de dos, todavía no he terminado de contarlos, llegaron por la parte de atrás de mi apartamento, donde yo vivía, ahí en la calle José Martí, y penetraron en mi casa con intención de llevarme preso un viernes por la tarde, pero yo me les escapé por la puerta de adelante y todavía me están buscando. Que no la debe, no la teme. Y no es que yo sea un siete macho, no, si yo soy un ser humano y yo también tengo miedo de las cosas, pero yo defiendo las cosas en las cuales yo creo. A finales de 1987, Miguel Antonio Bernal se ve obligado por su seguridad y la de su hijo a abandonar el país. A pesar de esto, desde el exilio nunca dejó de mandar sus escritos denunciando los abusos de la dictadura. El pueblo panameño, yo necesario que los Estados Unidos lo sepan y que no se engañe al presidente Bush, está sumamente molesto, emputado. La dictadura es un proceso que cuando la gente se sabe la verdad, comienza a afectar la inversión y el trabajo. Los bancos estaban cerrados. No había transacciones bancarias, demoraron creo que 4 a 5 meses cerrados los bancos. Había una resistencia. Nosotros con unos pañuelos y unas cacerolas haciendo protestas, ellos dando palos y matando gente, exilando gente, pero eso afectaba la economía del país, estaba paralizándose. El seguro social estaba en quiebra, jóvenes. ¿Se acuerdan que se habían robado 110 millones del programa de vivienda de la calle Seguro Social, que nunca lo persiguieron? Aquí quedó perdido todo. ¿Quién se lo robó? No sé. Entonces los americanos, para sancionar a Noriega, no a los panameños, establecieron las sanciones económicas, es decir, que impedían que le pagaran al gobierno a todo lo que correspondía en impuestos a las compañías americanas, lo que correspondía por el canal y todo. No se le pagaba, el gobierno no tenía plata. Como Noriega, mal acosado por alguna gente, dice, bueno, le declaró la guerra a Estados Unidos y mire, bueno, con un machete. Pero a la hora de la cosa salió huyendo, y, como otros salieron huyendo, y los americanos cambiaron todo y se acabó la dictadura. Llegó a la presidencia quien había ganado las elecciones en el año 89. Era la nómina integrada por Guillermo Endada, Ricardo Arias Calderón y Billy Ford. Bueno, mira, es curioso. Nosotros sentíamos que habíamos ganado las elecciones. Se llevaron las urnas, creo que hasta mataron a algunos y entraron en todos lados. Es más, el presidente Jimmy Carter estuvo en Panamá y nos invitó a reunirnos, lo que es hoy el Hotel Sheraton, a preguntarnos si había alguna posibilidad de acordar algo. Le dijimos terminantemente que no. Nosotros ganamos las elecciones y íbamos a defender lo que el pueblo panameño quería, que era pues llegar al poder por la vía democrática. Ahí el señor Carter dijo que era una basura lo que estaba viendo en Panamá, hablando del gobierno, del escrutinio que se había llevado a cabo, y se fue. Por supuesto, anularon las elecciones, pero al mismo tiempo que conculcaron las libertades, eliminaron la democracia, se supo todo esto de las drogas, el tráfico del dinero, y los americanos decidieron salir de ellos. Por eso la invasión, para mí no es invasión, fue liberación. Y muchas personas, hay que decirlo, no está en mi órbita de pensamiento, querían la invasión. Nunca supimos, mi palabra de honor hasta el día que me muera estará así, que nunca lo supimos. Esa invasión no era necesario, que habría sido posible con una política más consecuente de parte de Estados Unidos y con una oposición más decidida de parte de los panameños, deshacerse de Noriega hace mucho tiempo. Porque en cualquier otro país del mundo el gobierno no hubiera durado lo que duró. Lo que pasa es que los panameños estábamos peleando no contra Noriega, como se le quiso hacer creer a la gente. La gente aquí equivocadamente creyó y se le hizo creer que el problema era Noriega. La gente creía, se va Noriega aquí, todo se arregla. Y yo insistía, y por eso era mi desaveniencia con los señores de la cruzada.
porque el problema era el militarismo, el problema era el sistema. Y ellos no querían atacar el sistema. Ellos simplemente se habían peleado con Noriega, y como Noriega era feo, pues si hubiera sido Robert Redford, aquí estaría. Aquí, en el periodo que va del 74 al 87, con el lapso del exilio en México y con el lapso de los meses que tuve que quedarme en mi casa producto de la golpiza, aquí no hubo una sola marcha en la que yo no participara de protesta. Y hubo, que si contra el alto costo de la vida, que si esto, que si otro. Yo estaba ahí siempre, sin protagonismo. ¿Por qué? Porque yo soy un ferviente creyente que la democracia es una necesidad. Invasión. Nos quedamos petrificados, como están ustedes ahora. John, ¿esto qué es? Si usted no puede decir una invasión, usted tiene que hablar con qué es lo que está pasando. Lo sentimos mucho. Usted tiene la opción de aceptar la responsabilidad del gobierno o tendremos que buscar una solución. Ya los aviones están volando. Historia patria, lo juro ante Dios. Pero durante la invasión mataron a media humanidad. Yo digo y puedo aseverar que por lo menos 1000 personas murieron. Y ahí están los muertos. Y yo creo que es mucho más. Yo nunca estuve de acuerdo con la invasión. Ni estoy, ni jamás estaré. Yo considero que la tarea de derrocar a Noriega era una tarea de los panameños. Las bombas las habían tirado, bombas no las grandes, pero el incendiar los batalloneros. La mayoría dice que fueron de la dignidad. Bueno, para mí hicieron los batallones de la dignidad. La dignidad, porque el mismo no tenía por qué prender si ellos nos habían avisado a nosotros que abaspáramos el chorrillo, ¿no? Bueno, hijos, nos dijeron, acepten o no acepten. Que ellos tenían otras alternativas de no aceptar nosotros. Pondrían en el poder a X personas. El mismo Rodríguez que estaba de presidente lo hubieran prolongado, me imagino yo, para poder hacer una transición. Noriega había dicho que se van a dar cuenta de lo que va a pasar si a mí quitan. Y los que vienen son peor que yo. Que de eso parece que lo estamos ya comenzando a ver. Después de la dictadura, había pasado muchas cosas feas. Y con una cierta gana, la gente que estaba en el poder, en Tara, Arias Calderón y otros, querían poner a justicia. Pero tan pronto como comenzaron, les pasó eso. Por ejemplo, alguien del gobierno hablando con alguien de la dictadura. Usted tendrá que ir preso. Ayudó a matar gente y además hasta fue mucho dinero. Y dice, bueno, pues, es la suerte, ¿no? Pero si voy yo, va tu hermano también. Y el papá de su amiga. Y tu cuñado ni hablar. Entonces, bueno, pues vamos a olvidar todo. Por eso el desencanto y la decepción del pueblo panameño del 90 para acá es porque no hemos tenido justicia. Todavía no nos dejan alcanzar la democracia y las libertades nos las tienen acorraladas más que antes. A todo lo que tenían puesto de importancia la dictadura le debe haber condenado a 20 años en coima. Y después decirle, ¿no quieres ir? Páganos $1 millón por año. Valladares hubiera escrito un cheque rápido. Hasta Balbino yo estoy seguro que tenía suficiente plato crédito para diamante como coronel tenía que tener. Y hubiera pagado la deuda que es en los bolsillos de ellos. Porque Torrijos, siendo muy inteligente y muy hábil, no robó del Estado, ni mucho menos de la gente, robó del crédito de Panamá. Era tal el desastre en 1989 que nosotros, yo sí creo que allí fallamos. Lo que había que hacer era poner a funcionar el gobierno
después de 21 años de dictadura, que eso funcionara. Y no pensamos en una constituyente. Las 3 veces que fui a ver Endara a la presidencia fue para pedirle que llamara a una constituyente. Y no le dio la gana y le dio miedo. No le dio la gana porque no la hizo. Y le dio miedo porque a él, otros de su gabinete le dijeron que si él llamaba a una constituyente se caía. Ya es hora de sanar nuestro pasado. Y lo único que Miguel Antonio Bernal quiere es poder regresarle a la gente su dignidad, valores y principios. Yo recuerdo una vez casualmente hablando un poco de Arnulfo Arias, que en una conversación que yo tuve con él ya en el 87, que él ya era una persona de 87 años, ¿no? Que él me decía que muchas veces en los últimos años él no había querido llamar a sus copartidarios a protestar, etcétera, porque él no los podía liderar, porque él no los podía encabezar. Y que él no podía cometer la irresponsabilidad de decir a la gente, salgan y hagan si él no estaba al frente. Yo sé que hay mucha gente que quisiera hacer más de 4 cosas. Por eso es que habemos algunos que buscamos crear las condiciones para que esa gente haga lo que hay que hacer, porque uno solito no puede hacer todo. Lo admiro, lo respeto por su honestidad, su inteligencia, su hidalguía y su valor. Los honestos son cobardes normalmente y los intrépidos son criminales. Y Bernal, y podría ser el único ejemplo, es un panameño que es a la vez honesto y intrépido. Bueno, así yo conocí a Miguel Antonio Bernal. Yo lo conozco como un hombre práctico, una persona que pasa rápidamente del pensamiento a la acción, ¿no? Y eso es lo que ha sido la vida de Miguel Antonio Bernal. Muchos considerarán que tiene carácter. Bueno, yo prefiero que tenga carácter a que sea un tonto, que sea un hombre honesto a que sea un hombre baila la vara. Él no es de ese tipo. Estuvo preso, estuvo perseguido, fue herido, fue ultrajado. Repito, yo admiro mucho a Miguel Antonio Bernal, mi gran amigo. Ahora tiene que cosechar y el país tiene que también recibir los frutos que le pueda este gran hombre por el trabajo que él ha hecho en su vida. Él luchaba por la dignidad del país y lo perseguían porque tiene verbo, porque tiene carácter y porque era luchador. Entonces, ¿cuál era el pecado de Miguel Antonio Bernal? Defender la democracia. Viva el pecado de defender la democracia. Eso se lo reconozco yo. Él fue cambiando un poco su forma de pensar. Después se le dieron becas para estar en los Estados Unidos y en otro Canadá. Y es un hombre que ha ido creando una posición más clara de un sentido social. La vida sin libertad no es vida. A Bernal la gente le considera loco. Y en cierto sentido es loco. Al que quiera creer que yo estoy loco, hay que dejarlo que piense así. Cuando una persona hace las cosas al revés, a lo demás parece loco. Se ganó por esta manera de ser, ¿no? Apaleadas, porque eso es lo que hay que decirle, apaleadas, ¿no? Y no una, varias. Además yo era sobre todo un mal ejemplo, en el sentido de que yo me atrevía, yo hablaba, denunciaba, yo no me escondía, yo siempre doy la cara. Jamás me escondí en el anonimato para decirle a ninguno de estos militaroides o civiloides lo que eran o lo que son. Por eso que Miguel Antonio Bernal no tiene que probar ya nada. Jamás les pedí un favor. Jamás le acepté una propuesta de nada, contrariamente a muchos otros que pidieron, recibieron y pelearon de los militares y ahora se han vuelto unos Johnny. Yo ni los vi, yo ni sabía, yo ni sé, toda esa gente, y muchos de los cuales se presentan ahora como los más impolutos defensores de la democracia, cosa que no hicieron, porque en el periodo de la dictadura, y esta cosa hay que decirla, éramos muy contados los que dábamos la cara, muy contados. La mejor manera de educar es la referencia, vivir como ciudadano, querer como ciudadano, arriesgarse como ciudadano y estar dispuesto
a dejar un mensaje de ciudadanía. Hay cargos públicos que deberían estar revestidos de una dignidad, pero el alto grado de mediocridad de quienes lo han ocupado o lo ocupan le resta la dignidad al cargo. Torrijos, Noriega y toda esa gente no eran unos dictadores, sino que eran unos traficantes. Ese es el tipo de amor que le tienen los políticos a nuestro pueblo. O sea que en el fondo yo digo, no hay amor al pueblo. La corrupción, la demagogia, el latrocinio, el prevaricato son moneda corriente entre quienes ocupan las más altas instancias de los denominados órganos del Estado. Y es una triste realidad de la historia nacional panameña, de que los pocos patriotas panameños no estaban en el país cuando el país se liberó. Todos estaban en el exilio o en el más allá. Los que nos fajábamos contra la dictadura, que no lo hacíamos por un puesto público ni por un cargo de ninguna naturaleza, bien pronto y bien rápidamente fuimos rechazados de distintas maneras después de la invasión. La política panameña expulsa gente honesta. Después de la invasión entramos en una era democrática, pero la verdad es que no se ha hecho justicia. Yo creo que hay que seguir luchando. Yo creo que hay que seguir luchando sin cansancio. A mí lo que me ha interesado siempre ser es una persona digna, consecuente y, si usted quiere, un agitador de conciencias. Eso a mí me encanta. Agitar las conciencias. ¿Por qué? Porque cuando uno agita la conciencia, estas se despiertan, estas se entusiasman, estas se preparan y actúan. La gente acá cree que por no ver que todo va a estar bien. Hoy hay una dictadura disfrazada. Mientras nosotros no tengamos un Estado de Derecho, entendiendo por Estado de Derecho moderno, es decir, un Estado en el cual no exista la personalización del poder, ni el culto a la personalidad del poder, ni la concentración del poder en uno de los órganos del Estado, ni la ausencia de controles para la racionalización del ejercicio del poder político, aquí nosotros todavía estamos, como quien dice, arrastrando las consecuencias de 21 años de un régimen que nos conculcó nuestras libertades. La libertad, señores, no la regalan, se lucha hasta obtenerla. Y la búsqueda de la verdad es la disciplina de los que quieren caminar. Yo creo que Miguel Antonio en todo momento ha tratado de decir las cosas como las ve, y eso es muy importante. Aquí no se ha sabido ni reconocer a los mártires del 9 de enero, sin embargo, aquí no hay cabecera de provincia que no haya 4 calles que se llamen Omar Torrijos y 17 parques y 40 escuelas. Miguel Antonio, se puede decir, no es perfecto, pero nadie le puede negar a Miguel Antonio que ha sido una persona consciente con su lucha. Miguel siempre estuvo ahí cuando se necesitaba. A mí no me van a hacer caer, nunca han logrado hacerme caer en la trampa, que han caído muchos, la mayoría por conveniencia, de decir que aquí todo antes del 11 de octubre era malo. Claro que había cosas, era una sociedad que venía evolucionando. Panamá como república, entre comillas, no tenía sino apenas 65 años de vida, pero la corrupción era una excepción, no la regla. Si uno vive en un país donde no hay justicia, conviene tener sentido de humor. Dos veces a mí me han golpeado feo. Esa vez que me pegó innecesaria e indebidamente Viliforo. Repito, yo admiro mucho a Miguel Antonio Bernal, mi gran amigo.
y otra vez antes en el 75 durante unas novatadas en la Facultad de Derecho, en que llevaron a Durán. Y entonces a alguien se le ocurrió decir, profesora, es que no se pone los guantes con Durán. Y yo me puse los guantes. Pero yo me puse los guantes bajo la firme creencia de que era un simulacro de ¿cómo decirle?, de sombras con mano de piedra, al cual todos hemos tenido siempre una gran admiración por su actividad, ¿no? Pero entonces empezamos ahí y Durán en una de esas como que se entusiasmó y el guante me rozó levemente, yo diría que como una caricia, y yo quedé viendo estrellas. Nada más a título de anécdota, las cosas que le pasan a uno en esta vida, pero nada de gracioso yo, ¿no? Con la cuestión de ponerme los guantes con... Nunca más. Nosotros no nos merecemos lo que tenemos hoy en día. Yo creo que este pueblo se merece mejores días, pero tiene que pelear por ellos. Y no dejar que nadie haga la pelea en lugar de ellos. Ahí está el error. Poner a otros a pelear por lo que uno quiere, eso no se hace. Uno tiene que pelear por las cosas en las cuales uno cree. Vivir en un país donde gobierna el hijo del dictador, para mí, eso es indignante. Y yo espero que esto se acabe pronto. Muy buenos días, estimados oyentes. Este es su programa Alternativa, transmitiendo desde Radio Mundial, desde Panamá, puente del narcotráfico, corazón de la corrupción. En 1986, $2.500 y la cancelación de por vida de su licencia de locución fue el castigo que Rodolfo Popito Chiari, a nombre de su papito Noriega, diera por denunciar el narcotráfico y la corrupción en su programa de radio. Y a medida de protesta, Miguel Antonio Bernal, que sin dinero acude al pueblo y paga la multa a punta de centavos. Creo que lo que llevó a cerrar el programa de radio era que la gente estaba llevando centavos y llevaba mensajes de este gobierno, no sé qué cosa, y mucha gente daban su nombre. Yo no se los leía en la radio por precaución, pero mucha gente no se escondía para poner su cédula y de puño y letra me decían, y aquí te van 20 centavos, etcétera. Y el pueblo panameño demostró lo que es, un pueblo solidario cuando cree en algo. Y venían centavos de todos lados, de todo tipo de gente. Había gente que daba 100 centavos, gente que daba 5, gente que daba 25, 35. Las escuelas, los educadores, tengo todo guardado, de todo el que me dio un centavo. Y la gente sentía orgullo. Y por eso lo del centavo de la dignidad, porque la gente allí se unió para repudiar no solamente una medida contra la libertad de expresión, sino para repudiar un gobierno a su manera. Ningún medio de comunicación, ninguno, me respaldó en la causa de recoger el centavo de la dignidad. Fue el pueblo llano, ese que no tiene nombre, ese que no tiene cuentas bancarias, ese que no es dueño de nada, sino de una esperanza. Ese fue el que me apoyó. Yo tuve un año en la calle, un año con el megáfono. Pregúnteme usted, ¿qué políticos de estos que ahora hacen gárgaras de democracia se acercó? Yo le cuento con los dedos de la mano y me sobran 3 dedos. Pero aquí el verdadero protagonista no fui yo, porque yo era una persona, yo estaba hablando por el pueblo, lo que yo decía, y por eso la gente se identificaba conmigo, porque yo estaba diciendo lo que la gente no podía decir a la radio, yo lo decía. La gente cómo gozaba con lo de Popito. Aquí entre nosotros, yo dificulto que alguien se haya atrevido a decirle tantas cosas como le dije yo a los militares. Y la tengo grabada, no es para que me digan que Bernal... No, yo la tengo grabada. Nadie en este país osó. Claro, por eso es que yo en cierta forma, no es que los entiendo, pero con lo que yo le decía, y ellos que estaban en el poder, ¿cómo no me iban a querer dar garrote y acabarme si yo se la estaba cantando? Yo no me privaba. Yo no estaba haciendo nada. Yo lo que estaba haciendo era luchando por la libertad en la cual yo creo. Yo no estaba buscando derrocar el régimen por las armas, ni con acciones violentas, ni poniendo bombas, ni con actos terroristas, ni nada que se le pareciese. Yo estaba utilizando la palabra, el verbo, los medios pacíficos, los medios democráticos, y eso es lo que a ellos más urticaria le daba, porque uno con eso estaba dando el ejemplo.
Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa, cada centavo que pasó por mis manos, al igual que cada golpe que a mí me dieron el 19 de diciembre, no hizo más que reafirmarme en mis convicciones. En la actualidad el doctor Bernal sigue dando clases en la universidad, sigue con su programa de radio, sigue denunciando la corrupción, atropellos e injusticias y sigue luchando contra los abusos de los gobiernos. Pero él no está solo, él tiene al pueblo y los buenos somos más. Para mí, Miguel Antonio Bernal significa democracia. Una persona con dedicación, una persona totalmente comprometida con su país. Es un sinónimo de esperanza para el pueblo. Una persona humilde y sencilla. Es aquella persona que está totalmente divorciada de la corrupción. Encierra el sentido de lo que es un verdadero ciudadano. Un gran profesor, un gran maestro. También un amigo. Significa un cambio. La persona combatiente, luchadora, defensor de la democracia. Inteligente. Es un significado de honestidad. Para mí Miguel Antonio Bernal es ese robledal que por más que necesite el agua, no le implora, se la gana, porque es un hombre digno. Es un ejemplo de un hombre ideal para la sociedad. Y dígale al general Noriega que la próxima vez que me multe, se lo voy a pagar con lo que a él le falta y a mí me sobra.